Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel, bienvenidos a su canal favorito de matemáticas, en donde aprendemos matemáticas de una manera fácil y entretenida. En la clase de hoy vamos a ver el tema de cómo determinar el precio de un producto. Esta clase tiene que ver con una entrevista que está circulando actualmente en redes sobre unas chicas que venden esquites y ellas dicen que su esquite lo venden en 60 pesos y producirlo les cuesta 30. El entrevistador les pregunta que entonces tienen un margen de ganancia del 100%, pero ellas responden que no, que es del 50%. Entonces lo que veríamos en esta clase sería eso, ¿quién tiene la razón? Esto lo vamos a separar por puntos. El primero es el margen sobre el costo, que es más conocido como el markup. Este porcentaje nos indica cuánto le sumamos al costo inicial para llegar al precio de venta. Esto es muy importante para saber cómo estamos marcando los precios. Ahora, aquí tenemos escrito que el precio de venta del esquite es de 60 pesos y el costo del producto, o sea, lo que cuesta producirlo, es de 30 pesos. Ahora voy a escribir la fórmula para determinarlo. Sería de la siguiente manera. El porcentaje es igual al precio de venta menos el costo. Y esto lo dividimos sobre el costo. Ahora, vamos a sustituir los valores. El precio de venta son 60 pesos. Menos es el costo 30 pesos. Sobre el costo, que son 30 pesos. Ahora, el resultado de esto lo vamos a multiplicar por 100. 60 menos 30 son 30. Sobre 30 nos da un resultado de 1. Y ese 1 lo vamos a multiplicar por 100. Y tenemos un resultado de 100. Ahora, este 100 es el 100% que tenemos de ganancia. Ahora les voy a explicar lo siguiente. Nosotros tenemos un precio de venta de 60 pesos, pero producirlo nos cuesta 30. Ahora, aquí es donde se aplica esto, que tenemos el 100% de ganancia. Aquí en este punto el entrevistador sería el que tiene la razón, pero les voy a explicar por qué no siempre es por qué no siempre es así. Porque, por ejemplo, si yo quisiera vender este plumón, tenemos un ejemplo de que yo lo compré en 10 pesos, pero lo quiero vender en 20. Entonces, este plumón es un plumón que no lo fabriqué yo. O sea, solamente lo compré y lo revendo. Aquí es donde aplica esta fórmula, que es el margen sobre el costo. Ahora les voy a explicar el segundo punto, que es el margen de utilidad, que es mayormente conocido como el margen bruto. Este es el que mayormente ocupan los contadores o las grandes empresas, porque indica qué porcentaje de cada peso que entra a la caja es realmente ganancia. La fórmula para esto sería el precio de venta menos el costo sobre el precio de venta. Esta fórmula es muy parecida a la anterior, solamente que en vez de dividirlo sobre el costo, lo estamos dividiendo sobre el precio de venta. Nos quedaría de la siguiente manera. Precio de venta 60, menos el costo que son 30. Y el precio sobre el precio de venta que son 60. Ahora, 60 menos 30 son 30. Sobre 60, 30 sobre 60 nos da un resultado de 0.5. Ese 0.5 lo vamos a multiplicar por 100. 0.5 por 100 nos da un resultado de 50. Ahora, este 50 es el 50% de ganancia que tenemos sobre el costo. Hasta este punto, las muchachas son las que tienen la razón, porque ellas dicen que le ganan el 50% y efectivamente le ganan el 50%, porque están utilizando la fórmula correcta, que es el margen de utilidad. Cuando se trata de un producto que lleva todo un proceso de elaboración,
tienes que cubrir el costo, o sea, lo que te costó producirlo. Y lo que dice el entrevistador, él está utilizando la otra fórmula, que es el markup. Porque si se tratara de un producto que solamente lo compras y lo revendes, le estás ganando el 100%. Pero cuando es el ejemplo de las muchachas que ellas elaboran el producto desde cero, tienen que cubrir ese costo. En resumen, las muchachas son las que tienen la razón porque están utilizando la fórmula correcta. Entender el margen bruto, que es el 50%, el que estábamos viendo, es fundamental porque a diferencia del markup, este te dice cuánto aire tiene tu empresa para sobrevivir después de pagar el producto. Y ahora les voy a explicar por qué es la métrica reina para analizar tu negocio. Y esto se divide en 3 puntos. El primer punto sería calcular cuántos gastos puedes cubrir. Imaginemos que el dinero que entra por una venta es un pastel y que cada producto te deja un margen del 50%. Entonces, la mitad del pastel desaparece instantáneamente para pagarle al proveedor o comprar materia prima. La otra mitad es lo que queda en la mesa para pagar luz y renta, pagar impuestos, pagar sueldos y tu ganancia neta, que es lo que te llevas al bolsillo. Ahora, si tus gastos fijos son de 1,000 pesos y cada producto te deja un margen del 50%, o sea, 30 pesos, sabes que necesitas vender al menos 34 unidades para no perder dinero. El segundo punto es comparar con la competencia y el mercado. El margen bruto te permite compararte con monstruos de la industria, porque no importa si una empresa vende millones y tú miles, el margen bruto es el lenguaje universal. Ahora, aquí tengo una tabla que ayuda a explicar mejor esto. De este lado están las industrias y de este otro, del lado derecho, está el margen bruto promedio. La industria de software, su margen bruto está entre el 70 y el 90%. Los restaurantes tienen un margen del 60 al 70%. Y las ventas al por menor tienen un margen bruto promedio del 20 al 30%. Ahora, si tú manejas un margen del 50%, quiere decir que estás en una posición sólida. Pero pero al contrario, si la competencia opera con el 60%, quiere decir que ellos tienen más dinero para gastar en publicidad o mejorar sus locales que tú, aunque vendan al mismo precio. Ahora vamos a pasar con el tercer punto, que es el análisis de salud, el colchón de seguridad. El margen bruto es el que te protege contra imprevistos, porque aquí hay dos escenarios, que sería el escenario 1 cuando tienes un margen alto y el escenario 2 que es cuando tienes un margen bajo. Primero voy a explicar el del margen alto. Si tienes un margen del 50%, que ya se considera alto, imaginemos que si te suben el precio de tu materia prima en un 10%, tienes todavía así seguirías ganando porque puedes absorber el golpe sin subir tus precios de inmediato. Pero si por el contrario tienes un margen bajo que es del 10%, si tienes que hacer algún descuento o te suben el precio de los productos un poco, empiezas a perder dinero por cada venta. Aquí mismo existe una regla de oro, que sería, no te enfoques en vender mucho, enfócate en que tu margen sea alto para que después de pagar lo básico, tu negocio siga siendo rentable. Ahora vamos a pasar con un ejemplo de cómo determinar el precio de una hamburguesa, porque es lo que más se vende aquí en el castillo. Igual esta clase les va a servir mucho a las personas de aquí del castillo, porque les va a ayudar cómo identificar sus precios. Ahora les voy a explicar cómo determinar el precio de venta de una hamburguesa. Este ejemplo es un ejemplo perfecto porque divide muy bien, porque los costos se separan muy bien entre lo que va dentro del pan y lo que mantiene las luces encendidas. Ahora, para este ejemplo, imaginemos que la hamburguesa tiene los siguientes números. El costo de producción, que es carne, pan, vegetales, empaque, etcétera, 30 pesos. El precio de venta, 60 pesos. Y el margen bruto del 50% sería de 30 pesos de ganancia bruta por hamburguesa. Ahora les voy a explicar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto en donde cubres todos tus gastos y comienzas a ganar. Ahora, para esto debemos de tener los gastos fijos ya listados, que aquí yo ya los tengo, y serían los siguientes. Están el concepto y el costo mensual. La renta del local sería de 4,000 pesos. Gas, luz e internet sería 1,500.
el sueldo, que es tu pago o un ayudante, de 8,000 pesos, y publicidad en redes sociales sería de 500 pesos. Ahora, el total de gastos fijos de todo esto sería de 14,000 pesos. El paso 2 sería calcular cuántas hamburguesas vender. Para esto vamos a utilizar la utilidad bruta por unidad, que es de 30 pesos. La fórmula para determinarlo sería unidades necesarias, que es la cantidad que necesitamos vender al mes, es igual a gastos fijos totales sobre unidad bruta por unidad. Ahora, gastos fijos totales serían 14,000 pesos. Lo vamos a poner por aquí. Sería 14,000 sobre utilidad bruta por unidad, que son 30 pesos. Y esto nos da un resultado de 466.6. Pero redondeándolo sería 467 hamburguesas. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el análisis de salud de tu negocio de hamburguesas. Antes de explicar eso, hay una pregunta que es muy importante. ¿Qué pasa si el negocio de hamburguesas no es saludable? Si, por ejemplo, vendiéramos 400 hamburguesas, tendríamos una pérdida de 2,000 pesos porque las 67 hamburguesas que hacen falta para llegar al punto de equilibrio sería como si fuera una pérdida, a pesar de que las hamburguesas se les gana el doble. Ahora, para explicar el análisis de salud hay 3 puntos. El primero es subir el margen. Para esto sería o mejorar el precio de la materia prima, que sería mejorando proveedores, o subir el precio de tu hamburguesa a 65 pesos. Y de esa manera puedes subir el margen para tener más ganancia. El segundo punto sería bajar los gastos fijos. Si el precio de la renta es muy alto para la cantidad de gente que pasa, tu margen del 50% se comienza a asfixiar. Y el punto 3, que es la escalabilidad. Si a partir de la hamburguesa número 468, casi todo el margen del 50% sería ganancia real para ti. Entonces, el punto 3 de escalabilidad sería uno de los más importantes. ¿Qué pasa si eliminamos algunos gastos fijos? Pues lo que pasaría sería que al tener menos gastos fijos mensuales, el punto de equilibrio cae drásticamente. Y ahora cuidar ese margen del 50% sería más fácil. Ahora, aquí tengo una tabla que es los que son los gastos fijos mensuales actualizados. De este lado el concepto y de este lado derecho el costo mensual. La renta, suponiendo que tenemos este negocio de hamburguesas en nuestra casa, sería de 0 pesos. El gas sería de 500 pesos. La luz, 100 pesos. Y el sueldo, que es tu expectativa de pago, serían 8,000 pesos. El total de estos gastos fijos sería de 8,600. Ahora vamos a hacer una tabla con el nuevo punto de equilibrio actualizado. El punto 2 es el nuevo punto de equilibrio. Antes de esto, quiero aclarar que el margen bruto, en este caso de 30 pesos, no es lo que te llevas directamente al bolsillo. Es lo que queda antes de pagar gastos fijos y gastos variables. Después de cubrir eso, lo que queda es la utilidad neta y es lo que te llevas al bolsillo. Ahora, con tu margen bruto de 30 pesos por hamburguesa, el cálculo quedaría de la siguiente manera. Los 8,600, que son los nuevos gastos fijos, sobre 30 nos da un resultado de 286.6, que redondeándolo serían 287. Como resultado, sabemos que necesitamos vender 287 hamburguesas al mes para cubrir los gastos fijos y pagar tu sueldo de 8,000 pesos. En resumen, tendríamos que vender aproximadamente 10 hamburguesas si es que abrimos de lunes a domingo. Las primeras 287 hamburguesas que vendas son las que cubren los gastos fijos y gastos variables. A partir de la hamburguesa número 288 comienzas a ganar. El punto número 3 es el análisis de ganancia, que es el escalado. Aquí es donde el margen del 50% se pone interesante, porque como los costos fijos ya son bajísimos, que serían 600 pesos si quitamos tu sueldo, o sea, quiere decir que no lo estamos considerando en esta tabla, pues, pues cubrir ese 50% sería mucho más fácil. Entonces les voy a explicar esta tabla
que aquí están ventas mensuales, utilidad bruta, que es del 50%, menos los gastos y la ganancia neta real. Si al mes se venden 300 hamburguesas, su utilidad bruta de 50% sería 9,000 pesos. A esos 9,000 le restamos los gastos fijos, que son 600 pesos, nos da una ganancia neta real, que es lo que nos llevamos al bolsillo de 8,400 pesos. Si se venden 500 hamburguesas, su utilidad es de 15,000 y menos los gastos fijos de 600, tenemos un resultado de 14,400 pesos. Y si se venden 800 hamburguesas, su utilidad bruta es de 24,000 pesos. Si se le restan los 600, nos da un resultado de 23,400 pesos. Ahora, como les había dicho, aquí no estamos considerando el sueldo de nosotros. Por eso es que tenemos una ganancia neta más alta. Ahora, una pregunta que es muy importante es, ¿por qué es importante cuidar el 50% ahora? Eh, el, si cuidamos ese 50%, es como si estuviéramos cuidando de nuestro negocio en un futuro. Porque si, por ejemplo, el día de mañana queremos rentar un local o contratar a alguien, pues no tendríamos que subir nuestros precios de inmediato, porque el negocio ya es rentable por sí mismo. Esto fue todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado, le hayan entendido y me dejen un like y un comentario positivo. Y recuerden que esta clase les puede servir si es que quieren montar un negocio de hamburguesas o cualquier negocio que tenga que ver con comida, porque pueden sacar sus precios con esta clase. Hasta la próxima.